Muy buenas tardes, mi amada familia de Sukkot David, Manta, Shabbat Shalom. Me siento muy gozoso de llevar el estudio de este día, del Salmo 41, que es un salmo muy importante, muy revelador para nuestra vida y a la vez es un recordatorio para cada uno de ellos en lo que es el amor al prójimo y en lo que podemos hacer por ellos. Porque ese es un mandato de nuestro amado Padre hacia nosotros, que ya conocemos de su palabra, de la Torá, que seguimos sus mandamientos paso a paso. No, saludamos también a los hermanos de Sukkot David Argentina, nuestro amado Lingo y su familia, mi amada hermana Yamila, que está allá, le mando muchos saludos, muchos abrazos. Y me siento muy gozoso que toda la comunidad de Sukkot David están con bien. Dios está resguardando sus vidas, Dios está cubriendo con su manto y le damos gracias y gloria y honra a Él. Igual seguimos orando por nuestros prójimos que están pasando por momentos difíciles en este momento, pero sabemos que nuestro amado Dios va a hacer su obra en ellos. Y bien, en este día me ha honrado de hacer el estudio de este salmo. La semana pasada vimos el Salmo 40, lo presidió mi amada madre Lucinda, que fue muy hermoso el estudio de la semana pasada. Y esta semana vamos a dar el estudio del Salmo 41. Que nos habla, este salmo nos habla sobre la resurrección y la victoria final. Así nuestro querido Yosef lo tituló, igual está en el salmo, en nuestra palabra. Voy a empezar con una introducción que es acerca de que todo salmo siempre tiene a un músico principal, que es el que lleva el salmo para que todos nosotros, el pueblo de Israel, que somos nosotros, lo podamos seguir. Este músico principal de este salmo de David es el que siempre está encargado a entonar correctamente el salmo, para así poder nosotros aprenderlo. Como introducción, entonces con consiguiente vamos a iniciar este primer versículo que nos habla. Les pido a todos, antes de empezar, les pido a todos mis hermanos que sigan este estudio por medio de sus propias Biblias, para así poder seguir la secuencia. Entonces, el versículo 1 del Salmo 41 dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Esto habla sobre el amor al prójimo. Según el estudio que pude escuchar y aprender de Yosef, dice habla sobre bienaventurado, que es aquel que medita en la Torah, que estudia la Torah. Se resume en el amor al prójimo. Así empieza este primer versículo de este salmo acerca del amor. Ese amor que nuestro amado Yeshua, nuestro amado Padre, nos ha otorgado a nosotros, sus hijos, y así poder enseñar al prójimo que quizás no sepa el gran amor que nuestro Padre nos tiene a nosotros como sus hijos. No tanto, dice que no tanto es dar lo que necesita el pobre, sino es enseñarle, haciendo algo para que ese hermano, el prójimo, el pobre, no vuelva a tener necesidades. Porque hoy en día hay muchas personas que tienen necesidades primeramente de Dios, de su palabra, de la Torah, de estudiar los mandamientos que son tan hermosos. ¿Ya? Segundo, sus necesidades de comer, de vestirse, de tener una vivienda donde poder refugiarse, ¿no? El que nuestro Padre que el que enseña al prójimo será dichoso, ya que para que no vuelva a tener necesidades se les enseña. Ya, nosotros podemos enseñar el amor. Para enseñarle al prójimo podemos empezar con enseñarle la Torá, la palabra, los mandamientos, lo que Dios tiene para su vida, el propósito por el cual Dios lo tiene aquí y lo que Él puede hacer por los demás.
¿no? Entonces, esto para poder empezar. Y dice, según Joseph, decía que el libro de Proverbios es la fórmula también para la prosperidad. Podemos también empezar por el libro de Proverbios enseñándole al prójimo, ya, el prójimo ya sea algún familia, un hermano, un padre, un familiar nuestro, a un amigo o a una persona que no conocemos. Quizás podemos estar en un lugar, qué sé yo, en un parque o un mercado o un lugar y de la nada comenzamos a hablar con alguien y es ahí que ahí está el necesitado. A veces nosotros no comprendemos el por qué estamos en un sitio o a veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo vine acá? ¿Por qué razón? Es por algo, porque nuestro Padre nos ha enviado a ese lugar. Debemos entender eso, debemos tener ese discernimiento. ¿Ya? Como dice, dichoso es el que empieza e instruye y ayuda al pobre. ¿Por qué dice la palabra dichoso? Porque Dios nos enseña de que al momento de ayudar al prójimo, de hacer algo por él y de sacar de ese estancamiento, de esa cautividad que está esa persona y vemos que él progresa, que cambia, que su vida prospera, nos sentimos alegres, ¿no? Nos sentimos alegres, dichosos porque hemos ayudado en algo. Si seguimos me siguen en el versículo 2, en el cual indica, dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, ¿no? Aquí nos dice que nos invita a que podamos invertir en el prójimo, ya sea en tiempos, invertir en cosas materiales, para así poder cosechar cosas eternas. Recordemos que recordemos que en la palabra de Dios nos dice, todo pasará, pero su palabra y lo de Dios nunca va a pasar, siempre va a ser eterno. Eso se nos ha otorgado a nosotros y podemos cosechar cosas eternas con el prójimo, con familiares, amigos, etcétera. No, a veces tenemos que hacer algo, hacer algo o dar algo material nuestro para ayudar al prójimo. Ya, Dios nos guardará y nos dará la vida eterna. Recordemos, hay veces que nosotros decimos, bueno, no, es que si doy esto me quedo sin nada. Si doy una ofrenda de dinero me quedo sin nada. O sea, hermano, despreocupémonos por eso, porque nosotros tenemos la recompensa de Dios en los cielos. A veces decimos, bueno, es que debo dar por ejemplo, debo dar una ofrenda económica a este hermano que necesite y todo, pero me voy a quedar sin dinero. No, recordemos que nosotros somos hijos del dueño del oro y de la plata. Y nosotros somos hijos del rey. La riqueza de nosotros está en los cielos, no acá, en los cielos. ¿Ya? Entonces, las cosas, como hay un dicho que dicen que las cosas materiales vienen y van. El dinero va y viene. Las cosas materiales van y la tenemos, se envejecen, van y vienen por algo nuevo. Pero lo de Dios es eterno. Este versículo 2 nos enseña que a veces debemos de invertir en cosas por el prójimo, por el pobre, puede ser cosas materiales que son nuestras, para la obra, para poder ayudar al prójimo. Dios nos hace dichosos en esto. A veces decimos, Chuso, esta familia, este prójimo, estos hermanos, estas personas que quizás no conozcan de Cristo, ya necesitan de alimentación, de vestimenta, quizás de una vivienda en donde ellos pueden refugiarse. Y Dios nos da esa carga a nosotros. Y no es una carga mala, ay Dios, ¿por qué me pusiste esto? No, Dios nos da una carga de bendición. Decir, Suso, ellos necesitan esto, pero no tengo los recursos necesarios para poder ayudarlos. Pero yo siento en mi corazón ayudarlos, en que ellos salgan de eso, en que ellos salgan de esa cautividad, de ese estancamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo material y yo digo, no, yo voy a vender eso para lo que puedo recaudar de eso, puedo ayudar a esa familia.
y así esa familia pueda tener prosperidad. Quizás en esa familia haya niños o jóvenes que necesitan estudiar, podemos darle también un estudio a ellos. ¿Ya? Siempre y cuando está en nuestro corazón, en lo que Dios deposita en nosotros, ¿no? Entonces, eso es invertir tiempo con ellos, invertir en lo que Dios nos ponga en nuestro corazón. No es tan importante lo que uno da, sino en lo que uno puede ayudar. Sentir alegría, ese gozo en el cual podemos hacer algo por la obra de Dios, por el prójimo. Esa es la parte de ser dichosos. ¿Ya? Poder invertir tiempo en su palabra, también, no sobre todo en algo material, también podemos invertir tiempo en hablarle de la palabra, de la Torá, de la palabra de Dios, en empezar por sus mandamientos, es decir, esto, en empezar, por ejemplo, hoy día, guardar el séptimo día para Dios, o sea, guardar Shabbat, en tener un día en comunión con Él, como lo estamos haciendo nosotros ahora. En el versículo 3 habla sobre Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Cuando ayudas, Dios te sustentará. ¿Ya? Es decir, Dios te devolverá lo que hiciste o ayudaste en bendición. Ojo con esto. Esto es muy importante. Nosotros sabemos y por lógica, nosotros no podemos hacer algo a cambio de algo. No esperemos nada. No es decir, ay, yo ayudo a esta persona, a este prójimo, pero a cambio de algo. No, esperemos nomás la bendición de Dios. Dios ve la predisposición de nosotros. Dios ve el corazón y el amor que le pongamos a esto. Tampoco no hagamos las cosas para que otros nos vean, para que otros nos admiren. No, lo que nos debe de importar es lo que Dios piense de nosotros en el momento de hacer algo por el prójimo. ¿Ya? No lo hagamos a cambio de algo. Dios nos recompensará en su momento. Nos recompensará con deliciosas y ricas bendiciones. Solo esperemos en Dios, nada más. En el versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El origen de nuestros pecados está en el alma. ¿Ya? Ese es el origen del pecado. Ese es el origen. Debemos de orar, no, o sea, es decir, no debemos de orar por sanidad. ¿Por qué no debemos orar por sanidad? Porque lo primero que se enferma al momento de pecar es el alma. Eso es lo que se enferma. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que nuestra alma se está enfermando, se está ensuciando? Se refleja, por ejemplo, con el estrés, con la ansiedad, con alguna dolencia, por ejemplo, dolor de cabeza, que me da fiebre. Así se refleja cuando nosotros pecamos y cuando nuestro corazón está también siendo afectado por esto. Se refleja con alguna dolencia, hasta con la ira se refleja. Entonces debemos tener cuidado. No debemos de orar por, ay Señor, sáname. No, sáname porque me duele el corazón. Sáname porque me duele la cabeza. Sáname porque tengo fiebre. No, debemos orar así. Señor, sana y limpia mi alma. Porque por lo que yo he pecado, por lo que yo he cometido, mi alma se está viendo afectada. Por eso debemos orar. Al final, todo pecado está contra Dios. Así sea desde el más chiquito hasta el más grande. Pecado mismo es y eso va contra Dios. ¿Ya? Hay pecados que lastiman directamente al corazón de Dios. Y eso no debemos de permitir. Debemos tener cuidado. Cuidado con lo que hablamos, con lo que compartimos con otras personas. Cuidado también con lo que pensamos, con lo que sentimos. Mira, tenemos que tener cuidado porque todo eso está en contra de Dios. Todo eso está en contra de Dios. En el versículo 5 dice, mis enemigos dicen,
mal de mí preguntando, ¿cuándo morirás y perecerás tu nombre? Entonces, y va entrelazado con el versículo 6 y dice, y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Aquí está la crueldad del pecado, de la tentación de Satanás. Joseph hablaba que Satanás pone todo para que nosotros podamos que caigamos, ya sea con mentiras, con redes, con tentaciones. Todo eso hace para poder destruirlo. Él quiere seducirnos con mentiras para que con nosotros caigamos en las redes de él. Él hace todo. Él dice, tranquilo. Por ejemplo, unos amigos de nosotros, unos amigos tuyos, te dicen, no, mira Andrés, vamos a salir esta noche. ¿Y qué vamos a hacer? No, vamos a ir a tomar algo, a servirnos algo. Después nos vamos a tomar unas cervecitas, por decirlo así. Pero tú sabes en tu corazón y en tu mente que hay cosas que tú ya no puedes compartir con el resto, que tú ya no puedes compartir con los demás. Por ejemplo, te dicen vamos a comer algo y tú sabes que ciertos alimentos no puedes comer, como es el cerdo, como es el camarón, como otro tipo de alimentos que no podemos comer. Pero el enemigo te seduce, te dice, no, tranquilo, solamente es un vasito de cerveza. Ay, nomás vas a ir un ratito. Esa comida, no, sí, nomás un poquito, tampoco no es que es bastantísimo. Así te seduce el enemigo para que tú caigas. Entonces debemos de ser firmes, debemos ser fuertes, decir no. Debemos saber de decir sí cuando es sí y debemos de saber decir no cuando es no. Eso es muy importante. En el versículo 7 y 8 dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosas pestilencias se han apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aquí David profetiza acerca de su hijo Yeshua, el hijo de David, Yeshua, para poder establecer su dinastía, su reino, su poder, ¿no? También Satanás quiso destruirlo y no lo logró. Lo quiso destruir cuando Jesús se aisló por unos días. Lo tentó en todo lo que pudo tentarlo, pero él no cayó, él estuvo firme. ¿Ya? En el versículo 9 habla, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Calcañar significa talón, ¿no? Este versículo es una profecía específica que se cita, si me acompañan ustedes hermanos, en Juan 13, 18, que es una referencia del versículo del Salmo 41, 9. Pero Joseph inició la lectura desde el versículo 2. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. No hablo de todos vosotros,
yo sé que a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Qué quiere decir este versículo, Juan 13 del 12 al 18 como referencia? Aquí habla de Judas. ¿Ya? Aquí habla de Judas. Judas era el amigo íntimo de Yeshua. Era el best friend de él. Era el que estaba al lado de él. Él era el mano derecha de él. Judas era el que iba a todos los lados donde Yeshua iba. Ellos hasta se sentaban en un mismo lugar y hablaban hasta de sus intimidades, porque eran como hermanos. Yeshua confiaba, ya, era así, el best friend de él. Era todo. Se sentaban hasta hablar de su intimidad, de sus cosas. Era el más íntimo. Y fue el primero que lo traicionó. Ya. Entonces, era como, no sé, Jesús, de todos sus discípulos, era el primero que recurría. Yeshua sabía que Judas siempre iba a contar con él, pero lo traicionó. ¿Por qué? Porque el diablo entró en Judas para traicionar a Yeshua y creyó que con la muerte de Yeshua se acabaría todo eso, y así él poder reinar y hacer sus cosas y hacer todas las barbaridades que él tenía planeado. Pero no lo logró. En el versículo 10 habla: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Este es un clamor profético del hijo de David, o sea, de Yeshua. Eso significa que era oración profética de la resurrección. ¿Ya? Lo que al inicio del estudio dice de la resurrección, la victoria final, ¿no? Entonces, aquí David está orando en tiempos proféticos, que se cumpla en Yeshua, y cuando resucite Yeshua, entonces dará el pago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo decía hace unos segundos atrás de que Satanás creía que al morir Yeshua en la cruz, él ganaba y así poder él reinar y hacer sus barbaridades. Aquí nos dice que el pago para poder también vencer a Satanás es con la muerte y resurrección de Yeshua. El mayor amor para nosotros, sus hijos, que Yeshua hizo, que eso ya estaba dicho, era la muerte en la cruz. Es el mayor amor que Yeshua hizo por nosotros. ¿Y cuál fue la victoria? Fue la resurrección de Yeshua al tercer día, como dice su palabra. Este pago tiene como referencia en Génesis 3:15. Y en esta parte, cuando Yeshua da la resurrección, aquí es donde se le pisa la cabeza a la culebra, a la serpiente. ¿Y quién es la serpiente? Satanás. Fue en victoria. Yeshua hizo la victoria con esto. El versículo 11: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. ¿Qué significa? Que mi enemigo no celebre que me ganó, no celebre que él se llevó todos los galardones. ¿Ya? Esto es lo que refleja en el versículo 11, que se conocerá que no ganó, que no reinó, no, porque ya Cristo
le ganó con su resurrección. En el versículo 12, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. El hijo de David, o sea, Yeshua, jamás pecó. Él estuvo en integridad siempre. Él se mantuvo firme siempre. Él nunca cometió ninguna falta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él sabía que tenía garantizada la vida eterna. Asimismo nosotros. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que nosotros llevamos y cumplimos los mandamientos al pie de la letra, que guardamos la Torá, que guardamos el séptimo día, que guardamos Shabbat, que ayudamos al prójimo. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestro premio, nuestra recompensa? Es la vida eterna. Eso está garantizado para nosotros. No nos olvidemos eso. La garantía, la bendición y el premio por hacer lo que nuestro Padre nos envía es la vida eterna. Vivir eternamente con Él, disfrutar de todo lo que Él nos tiene allá en los cielos, disfrutar de todas las riquezas que Dios nos tiene para nosotros, sus hijos. Y finalizando el versículo 13, dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Este versículo habla sobre Jacob. Aquí hay un cambio. Aquí hubo un cambio. De Jacob ahora se cambió a llamarse Israel. Se le cambió el nombre a Israel una vez que tuvo el encuentro con el ángel, que era Dios mismo. Él decía que tuvo encuentro, que tuvo con un ángel lleno de luz, que no lo podía ver porque la luz era muy fuerte y todo lo demás. Pero él no sabía que ese ángel que decía era Dios mismo. Dios mismo, que vino a transformarlo, que vino a cambiarle de nombre, de Jacob a Israel. Cuando el Mesías pisó en la cabeza de la serpiente, se vuelve el vencedor de Israel por los siglos de los siglos. De acuerdo a lo que decía Yosef, este salmo mesiánico concluye que la victoria de la serpiente, del acusador del pecado, fue por la garantía de la dinastía de David, que fue en el cual, del hijo de David, perdón, que el hijo de David, o sea, Yeshua, venció en la cruz y resucitó después. Esa fue la victoria. Todo decía Yosef, que yo lo comparto y me fue de revelación, porque es importante saberlo. Yosef decía que todo el mensaje de la Biblia debe sentarse en la resurrección de Jesucristo. Es decir, la prueba de que todo lo que diga la Biblia es verdad es con la resurrección de Jesucristo. Y es así. Todo todo lo que dice la palabra debe de reflejarse en eso. Yeshua murió en la cruz por salvarnos, por amor. Yeshua murió en la cruz por pisar la cabeza de la serpiente que es Satanás, por no darle paso a los planes perversos y maléficos que él tenía. ¿Ya? Yeshua murió en la cruz para después la victoria y el galardón que él había hecho, él había ganado, fue con la resurrección. De eso parte toda la Biblia. ¿Ya? Y eso demuestra que todo lo que yo decía hace un momento, todo lo que dice en la Biblia es verdad, no es mentira. Debemos si nosotros vamos a hablar acerca de la Torá, de la palabra, de los mandamientos, a una persona que nunca ha conocido de la palabra de Yeshua, del Padre, lo que Dios le tiene para ellos, debemos de partir por eso, por la resurrección. Decirle: Yeshua murió en la cruz por ti, por amor. Yeshua venció a Satanás en la cruz y después en la resurrección por ti.
para que tú vivieras todo, todas las maravillas que Dios ha creado. Y es por eso que nosotros vivimos aquí. Es por eso que disfrutamos de todo, de los frutos, de vegetación, disfrutamos de lo que Él nos ha dado, de vivienda, de trabajo, de alimentos, de todo, de disfrutar en unidad con la familia. Dios nos ha dado en estos momentos de estar en casa, de no salir por lo que está suscitando en el mundo, para que nosotros recordemos que debemos primeramente, como familia, la unidad. Ya. Estudiar su palabra. En este tiempo, estudiemos su palabra, mantengámonos en oración por el prójimo, por las personas. Eso es, guardemos esto, meditemos en esto, siempre, no nos olvidemos, ayudemos al prójimo en lo que necesite. En este tiempo de recesión, de estar en casa, podemos ayudar orando por ellos, orando por las personas que están en un hospital, siendo atendidos y otros recuperados por este virus. Oremos por ellos. Si podemos hacer algo por ellos, hagámoslo con amor. Con amor. Oremos por las familias que quizás no puedan ver a sus familiares. Oremos por las familias que han perdido algún miembro de la familia por esto, para que Dios ponga paz y consuelo en sus vidas. Bueno, mis amados hermanos, meditemos en este salmo. Meditemos mucho. Si tenemos que volver a estudiarlo, estudiémoslo. Si tenemos que, como yo lo hice, hice el estudio con Joseph. Volvámonos a estudiarlo en Descubre la Biblia. Volvamos a estudiarlo. Y bueno, hermanos, ha sido un privilegio estar con ustedes este día. Sigamos orando por este tiempo. Recomendaciones en este tiempo que debemos estar en casa: no salgamos. Si tenemos que salir a hacer algo, vamos y regresemos. Obedezcamos, así mismo como obedecemos a los mandamientos, a las leyes que están en la Torá, en la palabra de Dios, también obedezcamos todo lo que se está siendo asignado por las autoridades aquí en la tierra. No salgamos, cuidemos a nuestra familia, a los niños, a los ancianos, que son los más vulnerables. Oremos, cuidémonos, mantengamos las normas de sanidad, de salubridad, mantengamos todo limpio, nuestras casas limpias, todo. Yo les mando las más ricas de las bendiciones a ustedes. Mantengamos nuestra familia, saludos para todos y terminemos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Dios Todopoderoso, por enseñarnos de tu palabra en este Salmo 41, del amor al prójimo. Padre, seguimos orando, seguimos manteniéndonos en tu presencia, mi Dios Todopoderoso, Señor. Señor, cúbrenos, protégenos a cada una de nuestra familia, a cada uno de nuestras, de Sucat David Manta, nuestra familia en Cristo, Padre amado. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Señor, y cúbrenos, protégenos en este tiempo, y que todo esto pase rápido para nosotros poder seguir adelante, Señor Jesús. Sino también manteniéndonos en tu presencia, en comunión con usted, Padre amado. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en tu santo nombre. Amén y amén. Un abrazo y un abrazo. Bendiciones.